el tema la conspiración contra la familia. La conspiración contra la familia. Porque no cabe duda que estamos viviendo tiempos bastante peligrosos, principalmente a nivel de la familia. Y vamos a desarrollar esta conferencia y les quiero mostrar dónde se encuentra actualmente la familia en el mundo entero. La conspiración contra la familia es el tema que vamos a desarrollar y no cabe duda que en estos últimos años hemos sido testigos de una campaña mundial. Escúchenme muy bien, es una campaña diseñada, planeada, planificada a nivel mundial para destruir la familia, para destruir el matrimonio, para confundirnos en cuanto a nuestro género, y se viene con todas las fuerzas del infierno un ataque, un tsunami contra los niños. Es una campaña contra todos los valores judeo-cristianos de la familia, principalmente contra el matrimonio. Además de un envenenamiento impresionante contra los niños, con un adoctrinamiento sexual y perverso y degenerado en las escuelas primarias por los mismos gobiernos. Pero ¿cómo y cuándo y por qué está sucediendo todas estas cosas de las cuales la mayoría del mundo no está consciente? Desde que Rusia invade Ucrania, el mundo se queda estupefacto creyendo que desde 1991, cuando la ideología del comunismo cayó, pues Estados Unidos se sintió, ahora sí vamos a ser la única nación capitalista, libre mercado, la democracia va a prevalecer en todas las naciones, porque nuestro enemigo, la Unión Soviética antigua, ha desaparecido, reconociendo su fracaso total en la forma de gobernar. Sin embargo, en el año 2000 surge un hombre llamado Vladimir Putin para comenzar a restaurar la antigua Unión Socialista Soviética, porque cuando cayó el comunismo en 1991, el 30% del territorio ruso se perdió. Todas estas repúblicas actualmente, Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán, Afganistán, etcétera, etcétera, que están al sur de Rusia, junto al mar Caspio y el mar Negro, quieren recuperarlas, pero la principal nación era Ucrania. Entonces Ucrania se convierte en la manzana de la discordia, ya no entre Rusia y Ucrania, sino entre el Medio Oriente y el Occidente. Y vemos en este año un choque, un colapso entre los dos hemisferios del mundo, donde el mundo se divide en este año del 21 en que nos encontramos, el siglo XXI, entre los dos hemisferios, oriental y occidental, para apoderarse del pastel. ¿Y cuál es la manzana de la discordia? Que la OTAN o el ejército de Rusia no ponga armas nucleares en Ucrania. Porque si hubiera puesto Europa o Estados Unidos, que sigue persiguiendo este fin de poner armas nucleares apuntando a Moscú, en menos de 15 minutos se acabaría Rusia. Y pues sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, la lucha fue entre Rusia, la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica. Y finalmente nos damos cuenta que cae la Unión Soviética, Putin va a defender y no va a salir de Ucrania. Lo dijimos con tanta anticipación porque en la Biblia, en Ezequiel capítulo 38, Ucrania pertenece a la zona de Magog, que es la zona de los magogitas, de todo lo que es el oriente de Europa con el sur de Rusia, y Ucrania es el centro más importante para Rusia. Yo oí en los politólogos y los comentarios de la televisión y las revistas, no, pues se va a salir Putin algún día y vamos a tener que sacarlo.
y se los dijimos, la Biblia dijo hace 2700 años, en el profeta Ezequiel hace 2700 años, capítulo 38, que Ucrania iba a pertenecer a la zona de Magog, que va a ser la reunión de las naciones que van a venirse contra Jerusalén finalmente. Desde la Segunda Guerra Mundial, el mundo no había estado a punto de una guerra nuclear. Acabó la Segunda Guerra Mundial con 2 bombas nucleares soltadas en Hiroshima y Nagasaki por los Estados Unidos, matando a casi 200,000 japoneses. 1952, Rusia inventa la bomba de hidrógeno. 1962 fue la primera tentativa en la que el mundo se enfrascó durante 2 semanas, nada más, cuando Nikita Khrushchev pone misiles nucleares apuntando a Estados Unidos. El presidente John Kennedy, ya estaban los satélites de comunicación trabajando vía Ecuador, ¿verdad? Junto a una reunión geocéntrica alrededor del Ecuador, y los satélites detectaron que había misiles apuntando a Estados Unidos. Kennedy manda un mensaje a Khrushchev: o lo sacas o entramos en una guerra nuclear. Gracias a Dios que Khrushchev sacó los misiles y no hubo una guerra nuclear hasta este año. Rusia tiene el mayor número de bombas nucleares del mundo entero. Japón tiene bombas nucleares, China un ejército de 200 millones de soldados, y Estados Unidos está avanzado en cuanto a portaaviones y aviones y F-35 que los acaban de sacar, los aviones de combate, pero no tienen la cantidad de cabezas nucleares que tiene Rusia. Entramos a este siglo XXI y viene un desbalance económico, político, militar del mundo, científico, filosófico y religioso. La bolsa de valores en Wall Street cae en 2008 777 puntos. Rusia invade cerca de Belarus, varias naciones unidas a Ucrania, y el mundo comienza a preguntarse si Rusia volvía a resurgir para volver a desafiar a Europa y a Estados Unidos. Cuando hubo la invasión a Ucrania, el presidente de Estados Unidos le recomendó a Europa, síganme con mucho cuidado para que estén enterados de la verdad, le recomendó que sancionaran económicamente a Putin, que lo sacaran de las transacciones que se hacen a través del SWIFT, que son transacciones que hacen digitalmente, que se le prohibiera sacar dinero a los bancos. Les congelaron a los rusos cuentas de banco en Europa, pero siempre se equivocaron, porque Rusia provee el 60% del gas a Europa. Y viene el gasoducto, el Nord Stream 1, desde Rusia y llega a Alemania, y Alemania es la nación en Europa que distribuye a las naciones europeas el gas. Entonces Rusia dijo: muy bien, me quieren debilitar económicamente, le cierro la llave. ¿Y qué pasó entonces? Que Rusia se une a China. China, Rusia, Irán, Corea del Norte, la India, Siria e Irak se unen a Rusia con el petróleo para ayudar a sobrevivir, y ahora estas naciones se han unido para formar una alianza y derribar el dólar como la moneda modelo para comprar los petrodólares. Ahorita México quiere comprar dólar, tiene que convertirlos en dólares. En Europa quieren comprar petróleo, tienen que convertirlos los euros en dólares. En cualquier nación que quiera petróleo, se tiene que convertir el dinero a dólares. Damas y caballeros, Iglesia de Jesucristo, el mundo ha llegado a su final. Estados Unidos está profetizado que no iba a mantenerse como una nación que iba desde la Segunda Guerra Mundial
al frente porque la Biblia no menciona a Estados Unidos antes del regreso de Jesucristo. La Biblia menciona las naciones del Medio Oriente y del norte de África, que serán juzgadas por Dios. Sin embargo, esta desarticulación, este desajuste ha influido de tal manera al mundo de saber que estamos al borde de una guerra nuclear, que ya no hay programas de televisión, que la compañía Disney, el ratón Mickey, Miguelito, Tribilín, acaba de publicar que no puedes entrar a Orlando, Disneylandia, ni a Anaheim, California, a Disneylandia, sin que tus hijos reconozcan que dentro del parque de Disneylandia no le pueden llamar a un niño él o ella. Y que si dentro del parque hay una persona vestida, un hombre vestido de mujer, que les llaman los queens drags, para tratar de decirle a la niña, te tengo un traje de princesa aunque seas hombre, y tú aunque seas hombre te traigo un traje de princesa, la persona que reclame esto la sacan del parque. No volvamos nunca jamás a comprarles a nuestros hijos ningún juguete de Disney, porque contribuimos con una agencia que se ha apoderado satánicamente para pervertir a nuestros hijos. Este es el mundo que estamos viviendo, un mundo completamente psicópata, loco, como vamos a profundizar más adelante. Esta situación ha creado la enfermedad número 1 del mundo actualmente. Tanto el Hospital Hopkins como la Clínica Mayo en Rochester acaban de coincidir de que el factor número 1 que está afectando las mentes de los seres humanos a nivel global, mentalmente y físicamente, es el estrés. El estrés. ¿Qué es el estrés? Es una condición interna donde te sientes enojado, frustrado, inseguro, sin esperanza. El suicidio está aumentando entre jóvenes de 14 a 21 años, por el amor de Dios. Nunca había habido una tasa de suicidio tan grande. El 65% de los transgénero, escúchenme muy bien, señores psiquiatras y psicólogos y médicos, esto es una estadística de la Agencia de Psiquiatría de Estados Unidos, del American Journal. El 65% de los transgéneros se suicidan. Acaban suicidándose porque hay una descompensación entre tu mente. Yo no soy hombre, estoy en un cuerpo equivocado, pero tus cromosomas y tu ADN es mujer o hombre, como lo vamos a ver. Y todo esto ha hecho que el mundo se vuelva en el estado en que se encuentra, desarticulado, confundido. Políticamente ya no saben si el capitalismo ya cayó, la libertad ya no hay, o el comunismo, o el socialismo, o las monarquías. Veamos los gobiernos. Una ideología como el comunismo, que se demostró en el siglo pasado que fue un fracaso, no funciona más que a través de la imposición de la fuerza y de matar a los adversarios. Vuelve otra vez a ser resucitado, porque no hay otra manera de gobernar más que a través del uso de la fuerza. Y ahora, como nunca en la historia, las dictaduras, el totalitarismo, el autoritarismo ha surgido en el mundo a nivel global. ¿Y cuál es el centro principal de Satanás? El matrimonio y la familia. Y en medio de esta descomposición que estamos viendo, de la cual la mayor parte de los seres humanos no están conscientes, hay un grupo o una élite de empresarios ya no multimillonarios, multibillonarios, que están controlando más del 90% de los medios de comunicación.
El 90% de las estaciones que tú ves en la televisión, estaciones de radio, medios de comunicación y publicación, están en manos de 6 familias. Veamos, para entender lo que está pasando en el libro del Génesis, capítulo 1, que desde este libro Dios instituye, lo van a comprender, Dios instituye el matrimonio como la institución más santa, más sagrada y el pilar, el bastión, el fundamento de la sociedad. ¿Qué hace una nación? Está formada por familias. Desde hace casi 6,000 años hasta el siglo XXI. Desde hace 6,000 años, ¿qué es una familia? Un hombre con órganos reproductores masculinos, con el cromosoma Y que no tienen las mujeres. ¿Quién es una mujer? Tiene 2 cromosomas XX que no tenemos nosotros, con órganos reproductores femeninos, para que los dos se unan y podamos procrear hijos. Esa es una familia establecida por la Biblia. Desde hace 6,000 años. Así han sido las familias. Algo cambió en el siglo XXI y la gente no se ha dado cuenta. Génesis 1, versículo 26 dice la Biblia: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Escuchemos: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Toro, vaca, tigre, tigresa, toro, vaca, gato, gata, camello, camello, jirafo, jirafa. En los peces, en las aves y en el mundo hay 2 sexos nada más. No hay más que 2 géneros, y estoy hablando biológica y genéticamente. Si tú tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Y si tu mente te dice que no eres lo que biológica y genéticamente te creó Dios, tu problema no es físico, querida persona, es mental. ¿Quién crees que te desajustó los tornillos que tienes aquí adentro? Alguien con ideas ha venido al mundo a robarte, a robarnos nuestra identidad. Cuando un ser humano pierde su identidad y llega el momento en que no sabes quién eres y estás en la cárcel de Satanás. Él te puede manejar y te puede volver loco, te puede llevar al suicidio, como lo estamos viendo con los transgéneros. Te puede llegar un momento donde ya no disiernes, ya no distingues qué es bueno y qué es malo. A lo malo le llamas bueno y a lo malo le llamas bueno. Este es el estado mental en la que la humanidad está entrando sin que nos demos cuenta. Y increíble que líderes cristianos y cristianos en el mundo entero aplauden todo esto que está pasando, porque el proyecto es lo siguiente: quieren que sea normal, quieren empujar esta agenda de tal manera que lo aceptemos como algo normal. Y cuando ya lo vemos como algo normal, es cuando entonces la descomposición humana llega el momento en la que se disuelve el matrimonio, se disuelve la familia, y ahora hombre con hombre, mujer con mujer, pérdida de la identidad sexual, abortos, movimientos LGTB, transgénero. Y cuando la humanidad llega a un punto tal, la Biblia dice: vienen los juicios de Dios. El mundo se encuentra en la orilla de un abismo. El mundo nunca había llegado a tal locura.
ni en Sodoma ni en Gomorra. Este año, para que estén enterados, en Estados Unidos se va a legislar la pedofilia. Cuando el ser humano llega a decir que un niño es propicio para que yo tenga relaciones como adulto con él, Jesucristo dijo: el que toque a un niño, que se amarre una piedra de molino en el cuello y que se arroje a un río. No hay más grande crimen en el mundo que tratar de pervertir a los niños, violar a los niños, robarles su identidad. Y el daño psicológico que los niños tienen cuando los adultos abusan sexualmente de ellos es imperdonable. Has arruinado la vida de un ser humano por 30, 40, 50 años de edad. De acuerdo al doctor Taylor en Estados Unidos, psicólogo, y James Dobson, el 80% de la homosexualidad se debe a varones que han crecido en un matriarcado, donde la mujer es la que manda y no el hombre. Niños que han sido violados o que han crecido bajo las faldas de la mamá y no del papá. Niños que nunca vieron en su padre una imagen, porque los niños necesitan la imagen de nosotros como padres. Si tú haces a tu hijo tu amigo, ya estás del otro lado. Ya te realizaste como padre y cumpliste tu responsabilidad. Y nuestros hijos tenemos que nos acompañen al fútbol, llevarlos a jugar boliche, a una película, a tomar café con ellos. Nuestros hijos varones nos necesitan y buscan desesperadamente que su padre se fije en ellos, que los premiemos, que los admiremos, que los recompensemos. Y esta falta de valores judio-cristianos están hundiendo en la pérdida de identidad y acaban sintiéndose que no son como Dios los creó y buscan otro sexo para tal vez creer que con otro sexo son aceptados por sus mismos padres o sus amigos o la sociedad. Vemos nosotros entonces que el principal blanco de esta agenda global es cambiar nuestra cultura, nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestros principios morales que han regido la humanidad por 6,000 años, con el propósito de crear una nueva raza humana. ¿Me escucharon lo que dije? ¿Es ciencia ficción esto? Métete a internet y pon Foro Económico Mundial. Abiertamente el Foro Económico Mundial, dirigido por un alemán llamado Klaus Schwab, que es el que reúne cada año en Davos, Suiza. Se juntan todos estos millonarios, ninguno es presidente de ninguna nación, son puros multimillonarios, son los dueños de todas las agencias de comunicación, de radio, de televisión, de internet, de Facebook, de Google, de Amazon, etcétera, etcétera. Se juntan ahí para planear ellos los protocolos de la humanidad. Y ahí lo dice claramente en el Foro Económico Mundial: vamos a crear una raza humana porque Jesucristo es un mentiroso. La Biblia no existe. Escucha lo que estoy diciendo. Lo dice el Foro Económico Mundial. Y el portavoz del Foro Económico Mundial es un judío que se llama Noah Harari, con H. Búscalo también en internet. Todo compruébenlo lo que estoy diciendo para que despiertes y te des cuenta de la realidad. Y la Biblia dice: el que niega al Padre y al Hijo tiene al espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. Lo más seguro es que el anticristo ya nació. Y el mundo se dirige, repito, a un abismo para poder autodestruirnos, como se está autodestruyendo, suicidándose Estados Unidos de Norteamérica. Vemos nosotros que dentro del matrimonio Dios forma el sexo. El sexo es un impulso biológico maravilloso, precioso, que Dios crea al varón con órganos reproductores masculinos, con zonas erógenas excitables. A la mujer las crea Dios
con zonas erógenas excitables para que única y exclusivamente, porque es Dios, no el psicólogo, ni el sociólogo, ni nadie el que inventó el sexo, fue Dios, para que dentro de la esfera del matrimonio, nunca, ni antes ni después del matrimonio, ni dentro del matrimonio, tengamos relaciones sexuales más que con nuestra esposa y nuestro esposo. Tener relaciones sexuales antes de casarte se llama fornicar. Vives en pecado delante de Dios. No esperes bendiciones delante de Dios si tienes relaciones con tu novia. Y si tu novio te está manoseando y tú eres una muchacha cristiana, mira, con esto de aquí, túmbale los dientes. Ay, hermano, pues esto es muy agresivo. Más agresivo que acabes seducida por tu novio, pierdas tu virginidad y tengas que casarse antes de tiempo por haberse comido, como decimos en México, la torta antes de tiempo. El sexo es algo maravilloso dentro del matrimonio y lo podemos ver claramente en la Biblia, en el capítulo 6 del libro de los Proverbios, capítulo 5, perdón, de Proverbios. Dice así, Proverbios 5, 18. Sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Escucha lo que dice a continuación. ¿Y por qué, hijo mío? ¿Por qué andarás ciego con otra mujer? ¿Por qué tienes que quitar los ojos de tu esposa, la madre de tus hijos, la que te di compañera como amiga, como tu ayuda idónea, y pones los ojos en otra mujer? ¿Por qué pones los ojos en otro hombre que no es tu esposo? ¿Por qué, dice Dios? Te estoy viendo y no vas a progresar. No voy a poder bendecirte. Se va a levantar una barrera entre tú y yo, y me vas a orar y me vas a diezmar y me vas a traer ofrendas, pero las voy a rechazar. Porque dice la Biblia, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Dios nos ve. ¿Saben ustedes qué es el temor de Dios? El temor de Dios es estar consciente que aunque no hay nadie que me vea, me porto en santidad porque Él me ve. Pero muchos de ustedes hacen lo que hacen a escondidas porque creen que nadie los ve, porque ya perdieron el temor de Dios. Y cuando un ser humano, un cristiano, pierde el temor de Dios, pierdes todo. Porque caes en la incredulidad y crees que te puedes burlar de Dios. Fue el pecado del Antiguo Testamento. Creían que Dios no los veía. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 15, les dice esta amonestación: ¿qué no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O qué no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cuando tú tienes relaciones sexuales con alguien que no es tu esposa, te estás haciendo daño como no te imaginas mentalmente. Cuando eres joven y no estás casada y tienes relaciones sexuales, estás dañando, enfermando tu alma. Estás pecando contra el templo del Espíritu Santo. Estás deteriorando tu salud sin que te des cuenta. La salud está de por medio también. Porque todo lo que pasa en la mente afecta el cuerpo cardiovascularmente, gastrointestinalmente, el hígado, el corazón. Mi estado mental tiene que ser de paz. Tengo que levantarme con una conciencia limpia delante de Dios. Señor, amo a mi esposa, te pido por ella. O le dices, Padre, ya me cansó esta vieja. Estoy perdiendo el amor por ella. O ya me cansó que tiene cara de cocodrilo, mi esposo, cada vez que me despierto. Te pido por él, Señor, ponle la cara de John Travolta.
yendo a este extremo, Dios nos escucha y Dios quiere que seamos sinceros. Padre, siento que ya no amo a mi esposa, te pido milagrosamente que despiertes y volver a enamorarme de ella. Cuando Dios ve esto, Dios te premia, porque sabe que lo haces, porque no lo podemos engañar. Él sabe lo que sentimos y nos da algo que nos volvemos a enamorar de nuestra esposa o viceversa. En estos seminarios que tenemos en octubre cada año en la Riviera Maya, más del 60% de los matrimonios que asisten estaban a punto de divorciarse. Y los vemos entrando, ¿verdad? Caras vemos y ay, mi esposo y mi esposa, y tienen años juntos, pero emocionalmente divorciados durante mucho tiempo. Y así vemos cantidad de matrimonios que siguen viviendo juntos, pero ya no hay nada entre ellos. Ya no hay amistad, no hay comunicación, ya no hay una voluntad en la que te amo, etcétera, etcétera. Se apagó la chimenea, se apagó el fuego y solo Dios lo puede volver otra vez a levantar. Entonces, la fortaleza de la unidad familiar está siendo atacada por todo lo que está pasando en el mundo. Esto ha causado caos, repito, los jóvenes ya casi no se quieren casar, tienen relaciones, adulterios, fornicaciones, transgénero, pedofilia, y están por legislar a finales de este año y a principios del otro. Abre los oídos, en Finlandia y en Europa Oriental y del Norte, el bestialismo, las relaciones con los animales. Lo encuentras en Levítico 18, Levítico 20, donde Dios prohibía el bestialismo, porque es el grado donde el ser humano, aquí estamos. Los animales están debajo de nosotros. Un ser humano que comienza a degenerarse, que pierde la identidad, que pierde su humanidad, desciende a un nivel más bajo que los animales. Se llama la deshumanización de la raza humana. Pero no se han dado cuenta. A donde quiera que viajo me doy cuenta, la gente no se han dado cuenta. Todos los días trabajan, vas, comes, llegas en la noche, ves el programa de la televisión, ves tus telenovelas famosas y todo, pero estás desconectado de la realidad del mundo. Nuestros hijos son prestados, crecen rápidamente nuestros hijos. Nunca tuvimos tiempo para ellos, nunca vieron un buen ejemplo. Cuando muera o cuando tú mueras, tus hijos no podrán decir: mi padre fue un hombre de Dios, mi padre lo veía hincado besando a mi madre fue una mujer de Dios que amaba a mi padre. Ese es el ejemplo de una familia. Es el ejemplo que Dios quiere para bendecirte, para bendecirnos. Porque si murió por nosotros en una cruz, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se la pedimos? Vean en penúltimo lugar en en Deuteronomio capítulo 4, la exhortación que Dios le hace a Israel. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 y 6. Escucha, abre tus oídos de tu alma a estas palabras de Dios. Dios le dice a Israel, a su pueblo: mira, yo te he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó. Es Moisés hablándole al pueblo, para que hagan en medio de la tierra en la cual entran para tomar posesión de ella. Guárdalos y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales oirán estos estatutos y dirán: pueblo mío, sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Quieres tener sabiduría para formar un hogar? ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quieres tener felicidad con tus hijos? Que conozcan a Jesucristo, que conozcan a Dios. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres que tus negocios prosperen? ¿O pueden prosperar sin Dios y se convierten en maldición el dinero para ti en lugar de bendición? Porque muchos que prosperan creen que es una bendición de Dios, pero sin Dios lo que obtienes se convierte en maldición tarde o temprano. Todos buscamos paz y felicidad en este mundo. Obedece la palabra de Dios. Obedece lo que Dios te dice. Ama a tu esposa.
Dice en 1 Pedro 3:8 en el Nuevo Testamento: varones, vivan con sus esposas en sabiduría y trátala como a vaso más frágil, para que tus oraciones no tengan estorbo. Cualquier varón que me escucha en este momento y a través de la televisión, que tenga una relación equivocada con su esposa, no te atrevas a orar, para que tus oraciones no tengan estorbo. Si Dios no ve que a tu esposa la tratas como una reina, que eres considerado con ella, que eres caballero con ella, que tus ojos son para ella nada más, cuando Dios ve eso, tú no te imaginas, no nos imaginamos las bendiciones tan grandes que derramará sobre nuestras vidas, en salud, en bienestar, en paz con los hijos, en el negocio, porque es lo que Dios busca: obediencia de parte de nosotros. Cuando tú respetas a tu novia y no la tocas hasta el día de tu boda, muchacho, no sabes cómo te va a bendecir Dios. Ustedes, muchachas, si se mantienen vírgenes hasta el día de su boda, no se imaginan cómo las va a bendecir Dios con el galán que te va a traer. Escúchame, porque lo que te estoy diciendo es tu inteligencia y tu sabiduría. Y finalmente, en el Salmo 78, que es uno de mis favoritos en cuanto a la familia, Dios le dice estas palabras a su pueblo. Salmo 78, dice así, versículo 5 en adelante: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres. Vean que todo eso se transmite de generación en generación, que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación que viene después de nosotros y los hijos que nos nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Me dice Dios, lo tomo personalmente: Armando, todo lo que te estoy dando, transmíteselo a tus hijos. Ponlo por obra por tus hijos. Ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a tus nietos. Inspíralos con tu vida y con tu ejemplo, para que ellos continúen esto, y no te imaginas cómo te voy a bendecir. Para que cuando crezcan nuestros hijos, su confianza no esté en el dinero. Ahora los jóvenes, ¿cuál es la carrera que más me reditúa dinero? Pues esto, y buscan alguna carrera que produzca más dinero o que sea más rentable. No buscan la voluntad de Dios, que a lo mejor te llamó Dios a ser futbolista y no abogado, o a lo mejor te llamó Dios a tener un taller de herrería y no licenciado, o no medicina. Pero lo que tú quieras seguir en la vida, que sientas la paz en tu vida, que es Dios el que está llamando, y que disfrutas lo que estás haciendo. No sigas simplemente por el dinero una carrera o tus estudios, porque no viene de Dios y no vas a ser bendecido. En México, aquí en la República Mexicana, el 65%, escúchenme, el 65% de los profesionistas, abogados, médicos, contadores, etcétera, etcétera, viven del comercio. No viven de su carrera, viven del comercio. Pero se metieron a una carrera porque los papás, si no terminas la carrera, ¿verdad?, nunca vas a triunfar. ¿Quién te dijo eso? Sigamos y tengamos la sensibilidad de ver a qué llamó Dios a nuestros hijos. Hay muchachos que dicen al papá: papá, me gusta el fútbol, tengo 17, 18 años, y no, tú no puedes, pues quiero ser como Messi, pues aunque no seas como Messi, ¿verdad? Pero dejemos a nuestros hijos que por ellos mismos, la vida es la mejor universidad. Y si se equivocan, se equivocaron, pero que no sean manipulados por nosotros. Yo soy médico, tú tienes que ser médico. Yo soy arquitecto, tú tienes que ser arquitecto como yo. Qué grande equivocación, por la falsa sensibilidad de la palabra de Dios. Tenemos esta palabra para que podamos saber que no hay nada torcido ni perverso en ella. Toda la palabra de Dios es recta a los que entienden y razonables
a los que han alcanzado la sabiduría. Porque de tal manera amó Dios tu vida. De tal manera nos ha amado Dios que nos dio en una cruz a su Hijo Jesucristo, para que cualquiera de ustedes que en Él cree no se pierda y tenga la vida eterna. Para que vengas a la cruz y le digas: Señor, he sido un soberbio intelectual. Yo creí que podía vivir sin ti. Yo me hice mis mandamientos y mis reglas y todo, y esta es la soberbia por la que el mundo se encuentra, en la que se encuentra. El Foro Económico Mundial quiere mejorar la raza humana con el transhumanismo. Yo tengo una conferencia, búsquenla en YouTube, se llama El Transhumanismo, donde explico claramente la agenda y los medios que están usando para convertir a los seres humanos a través de la tecnología y de la genética en una raza superior, mejor que la que Dios creó. Es el colmo de la soberbia a la que el ser humano ha llegado. Y desde el Génesis encontramos que el Satanás le dijo a Eva, ¿se acuerdan? Serán como Dios. Y esta mentira ha recorrido el mundo hasta el siglo XXI, y la raza humana se encuentra ahorita creyendo que somos dioses y que podemos vivir sin tomar en cuenta su palabra, que este libro no es un libro adecuado para mi sabiduría, ni mi intelectualidad, ni mis filosofías, menos para mi vida moral, porque el Dios de la Biblia nos demanda santidad sobre todas las cosas, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿No quisieras tú en esta mañana venir a la cruz? Venir a un hombre, no a una religión que se llama Jesucristo. Pedirle perdón por tu vida. Jóvenes, arrepiéntanse de lo que están haciendo. Matrimonios, si alguno de ustedes ha caído en el adulterio, esta mañana Dios te manda que te arrepientas. Saliendo por esa puerta, si tú no te arrepientes, te quiero preguntar algo. Si tú murieras hoy, un ataque al corazón, una embolia cerebral, un accidente de tráfico, una bala perdida, si tú mueres en tus pecados, te condenas eternamente en el infierno. Estas palabras son fieles y verdaderas. No te burles de Dios. Es el libro de los libros, y Dios nos ama para que podamos entender que separados de Él, nada podemos hacer. Inclinemos nuestra cabeza por unos momentos, y ahí desde tu lugar, en silencio, es Dios el que te ha hablado a través de la Biblia. Porque Dios te ama. Dios dio su vida por ti en la cruz y te manda, es una orden del cielo: arrepiéntete. No sigas en esa vida que estás viviendo. Vas a acabar mal. Tarde o temprano vas a acabar mal. Es el momento en que tú puedas cambiar de dirección y te des la media vuelta y le pidas a Dios que te ayude a cambiar, diciéndole estas palabras con todo tu corazón: perdóname, Señor. Creo que en la cruz, con la sangre preciosa de tu Hijo, me limpias de todo pecado. Desde que yo nací hasta el día de hoy, mis pecados son lavados, alejados de tu presencia, como está el oriente del occidente, para que yo pueda sentirme perdonado por un grande amor. Creo que a los 3 días tu Hijo resucitó de los muertos, y ahora te pido, Jesús, porque creo que volviste a vivir y venciste la tumba para traerme la esperanza de volver a vivir, que entres a mi corazón. Te recibo como mi Dios y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Bendita palabra de Dios. Dichosos todos ustedes y los que nos ven por la televisión, del privilegio y la oportunidad que Dios te ha dado de escuchar estas palabras.
Hay millones de gente perdida en el mundo que no tiene la oportunidad que tú has recibido en esta mañana. Dichoso seas si en esta mañana le entregaste tu vida a Jesucristo. Explora el llamado, promesas y pactos hechos a los hombres de fe que comenzaron el linaje del pueblo escogido. A través de 60 audioconferencias observaremos los hechos más importantes en las vidas de los patriarcas de Israel, presentados por el Dr. Armando Alducin. Conoceremos la vida de Abraham, Isaac, Jacob, José y más, en temas como el inicio de la fe, pruebas y bendiciones, avivamiento y redención. Guarda la palabra de Dios y persevera en el conocimiento de la verdad a través de 60 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. Explora el llamado, promesas y pactos hechos a los hombres de fe que comenzaron el linaje del pueblo escogido. A través de 60 audioconferencias observaremos los hechos más importantes en las vidas de los patriarcas de Israel, presentados por el Dr. Armando Alducin. Conoceremos la vida de Abraham, Isaac, Jacob, José y más, en temas como el inicio de la fe, pruebas y bendiciones, avivamiento y redención. Guarda la palabra de Dios y persevera en el conocimiento de la verdad a través de 60 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. Con temas Bienvenida a todos ustedes que a través de las redes sociales, el internet, la televisión, están sintonizando estas conferencias. Y vamos a dar término en esta tarde. Nos encontramos aquí en la ciudad de Toluca, Estado de México, en la República Mexicana, culminando la serie titulada Profecías selladas del fin. Esta es la quinta, o sea, traten de conseguir las primeras 4, porque hemos examinado profundamente el libro de Daniel. Y hemos tratado de determinar y de explicar que cuando en la Biblia encontramos la frase los últimos tiempos o los postreros tiempos en el Antiguo Testamento, son los postreros tiempos y los últimos tiempos de la nación de Israel. No confundamos a Israel con la iglesia. Y cuando en el Nuevo Testamento encontramos, como primera de Pedro capítulo 1, versículo 20, Hechos capítulo 1, 2, cuando dice Pedro en Pentecostés, esto es lo dicho por el profeta Daniel: en los postreros tiempos Dios derramará su espíritu. Ya los apóstoles consideraban que desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia son los últimos tiempos para la iglesia. En otras palabras, estamos viviendo desde los tiempos de los apóstoles hasta nuestros días, los postreros días o los últimos tiempos de Dios para la iglesia. Porque Dios no ha terminado todavía con la nación de Israel. La iglesia es sacada en el rapto. Vienen 7 años de tribulación donde Dios regresa para que los 144,000 judíos terminen la evangelización que la iglesia no pudo lograr. Cuando dice Mateo 24, versículo 14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Cristo está predicando a Israel. Casi todo Mateo 24 se relaciona con la nación de Israel, como lo sabemos porque en el versículo 15 les advierte que cuando vean al anticristo o la abominación desoladora, escapen a los montes y se escondan.
les está hablando a los judíos, no a la iglesia. Entonces, esta profecía de Cristo en Mateo 24, versículo 14, se cumplirá al final de la tribulación, cuando los 144,000 al principio de la tribulación prediquen el evangelio y vaya a haber un avivamiento, que de toda lengua, de toda tribu y de toda nación se van a convertir. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 7. Cuando el apóstol Juan llega al cielo y dice: vi una multitud que no se podía contar, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Y ya en el capítulo 14 Apocalipsis encontramos a los 144,000 en el monte Sión, en el cielo, con Jesucristo. Posiblemente estos 144,000 evangelistas o predicadores vayan a morir por parte del anticristo, y tal vez martirizados también por el anticristo. O puede, verdad, que también, porque no explica la Biblia cuándo mueren, puedan también haber sido sacados del mundo antes de que el anticristo termine su malévolo, su siniestro plan con el mundo. Vamos a comenzar en Mateo 24 para terminar esta serie, porque la pregunta que tenemos que contestar es: ¿en qué tiempo nos encontramos? ¿En qué tiempo nos encontramos? Bíblicamente, teológicamente, repito, desde Pentecostés a nuestros días, estamos en los postreros tiempos de la iglesia. Los últimos tiempos de Israel serán durante la tribulación. Siempre mantengan esto, ustedes que estudian la profecía, en sus mentes, para que no se confundan. En Mateo 24 los apóstoles tenían dudas, tenían curiosidad de saber, como todos nosotros siempre nos encanta el futuro. Por eso hay tantas personas que buscan la bola de cristal, las cartas tarot, la lectura del café turco, la lectura de la mano. Consultan brujos, consultan mediums para que se comuniquen con el espíritu de su abuelita o de su papá, por la curiosidad que tenemos del futuro y del más allá. Sin embargo, todos estos terrenos están prohibidos por Dios. Cualquier persona que trate de inmiscuirse, inquirir, buscar el futuro fuera de la Biblia, está pisando terrenos prohibidos, donde van a ser engañados. Entonces a Cristo le hicieron 3 preguntas en el versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, Mateo 24:3, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí realmente hay 2 preguntas, porque la primera es: ¿qué señal? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esta pregunta tiene su respuesta en el año 70 después de Cristo, porque están hablando que cuando Cristo acababa de decirles que el templo que Salomón, ¿verdad?, levantó, majestuoso, impresionante, era una estructura arquitectónica admirable, estaban todos viendo, y Cristo dijo: en verdad les digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Nadie podía creer que el templo de los judíos iba a ser derribado y destruido. A eso está relacionada la primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Y la contesta ya en Marcos 13 y Lucas 21. Pero Cristo contesta la segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Que es la misma pregunta. Y ya en Mateo 24 Cristo la contesta. Pero quiero que vayamos despacio, porque comienza en el versículo 4 diciendo: miren que nadie, no oigo, los engañe. Qué interesante que lo primero que Cristo nos advierte es que existe la posibilidad de que los mismos cristianos sean engañados. En la conferencia anterior estuve compartiendo que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados
Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y Rusia llegaron a Berlín cuando ya se había suicidado Adolfo Hitler con Eva Braun, su esposa. Benito Mussolini lo colgaron vivo en la plaza de Italia, y los japoneses se rindieron en Pearl Harbor después. Vemos nosotros que al llegar a Alemania, nadie de los alemanes se imaginaba, estoy hablando de 85 millones de alemanes cultos, abogados, científicos, epidemiólogos, virólogos, doctores, médicos, maestros, científicos, 85 millones de personas educadas creyeron a Adolfo Hitler que iba a ser, y lo hizo porque Hitler sacó a los comunistas de Alemania. Hitler levantó la Volkswagen, la inventaron. La palabra Volkswagen significa Volks, pueblo, Wagen, carro en alemán. Volkswagen significa el carro del pueblo. Es un modelo y un coche que con 4 tornillos a un Volkswagen le sacas el motor y lo vuelves a reponer. Tú tienes un bochito y te dura 50 años. Fue una maravilla, es una maravilla de carro. Ya ahorita sacaron otros modelos. Inventaron el Porsche, inventaron empresas, construyeron edificios. En fin, Hitler aparentemente tenía una cortina de humo. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y descubren el genocidio que habían ocultado los medios de comunicación, las consecuencias de lo que hicieron los nazis, no había palabras para describir las maldades tan profundas que hicieron, experimentando con los niños, con las mujeres embarazadas. El famoso doctor Mengele, ¿verdad?, que lo agarraron en Brasil, después igual que Eichmann en Argentina, y todos los experimentos que hicieron con los seres humanos con el propósito de que Hitler soñaba con crear una raza superior, mejorar la raza humana. Y desde luego que para eso necesitas experimentos, y no iba a hacer experimentos con ratones, hizo experimentos con seres humanos. Más de 8 millones de personas murieron en los campos de concentración, casi 6 millones de judíos, más gitanos, homosexuales, personas de la clase baja, porque fueron a los que Hitler usó para poder experimentar, dizque en aras de la ciencia. Y cuando el mundo se da cuenta de este engaño tan grande, ¿saben lo que hicieron? Un juicio que se llamó el juicio de Nuremberg, con N, Nuremberg se escribe, 1946-47. Trajeron a los mejores abogados norteamericanos, a los mejores abogados ingleses, canadienses, franceses, y a los generales que pudieron capturar sobrevivientes, los juzgaron en este famoso juicio de Nuremberg por crímenes de la humanidad. Vivimos un tiempo actualmente donde están sucediendo muchísimas cosas que están comenzando a salir a flote. Se está destapando la coladera de los últimos 16 meses. Y acaban de informar que el suicidio en Estados Unidos, en Europa y en Japón principalmente, en los últimos 12 meses se triplicó. ¿De qué edades? De 12 a 18 años. Pero los medios de comunicación, no oyes nada. Todo es un silencio ahorita. Y ahorita tienen que haber páginas sin censura para que te enteres de lo que está pasando en el mundo. Porque el 90% de los medios de comunicación están controlados para que no digan, no retraten, no graben, no filmen nada que vaya contra los intereses de lo que se llama la agenda global.
¿Sabían ustedes que el presidente de Francia, Macron, quería volver otra vez a institucionalizar las mascarillas en los gimnasios, por acá, por allá, volver otra vez a usar el confinamiento, etcétera, etcétera? ¿Sabían ustedes que en esta semana más de 3 millones de franceses se levantaron? ¿Dónde están? Búscalos. Busca CNN y busca las NBC y no vas a encontrar estas noticias. Y toda esta semana en Cuba más de 1 millón de cubanos se levantaron en esta semana también. Y estas noticias casi no las encuentras porque están controladas para que no sepamos lo que ellos no quieren que nosotros sepamos. Pero está comenzando a darse cuenta que las consecuencias del confinamiento, de encerrarnos, recuerdan que así comenzó la pandemia en marzo, abril, ¿se acuerdan del año pasado? Que nos encerraron y había fotos y películas de personas que se agarraban en la calle, las metían a la cárcel o les cobraban $500 de multa o las golpeaban, y prohibido ir al cine, y prohibido esto, prohibido ir a la playa, prohibido ir a los parques. Los niños menores de edad, en las escuelas, cuando ya se comprobó científicamente que los niños no deben de traer cubrebocas porque les baja la oxigenación y no necesitan el cubrebocas los niños, cerraron las escuelas primarias. Y ahorita están reabriéndolas ya en Florida, en Texas, en más de 5 o 7 estados de Estados Unidos, porque ya demostraron era imposible continuar enseñando, de que los niños tenían que encerrarlos y que no fueran a la escuela. Entonces, estamos en un mundo del engaño, donde estamos siendo engañados en muchas formas. Hay maridos que engañan a la mujer, y hay mujeres que después de 4 o 5 años de estar con un hombre, ni siquiera se las olieron de que era un adúltero o que tenía un amante. Y cuando lo descubren, oye, Paquín, pero mi Pancho, yo creí que qué Pancho ni qué Pancho. Y viceversa, ¿verdad? Hay hombres también que han sido engañados por sus mujeres y ni siquiera se dieron cuenta, porque dicen, no es posible, ¿cómo me pudo haber hecho ella esto? O también pasa con los muchachos, mi hijo, yo no sabía que mi hijo era capaz de esto. Damas y caballeros, santos de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién le conocerá? Solo Dios. Traemos dentro de nosotros un mundo de maldad. Y no estoy hablando de los no cristianos, esos olvídate. Estoy hablando de los que ya estamos en el proceso de ser transformados en un proceso que la Biblia le llama la santificación. Que mientras más contacto tenemos con Dios en la Biblia, más sale y más sale y más sale todo el cochinero de mi infancia, de mi juventud, de mis matrimonios pasados, de todo lo que hicimos, de los crímenes que pudieron haber hecho, de los robos. Todo está comenzando a ser limpiado por el Espíritu Santo para irnos conformando a la imagen del Hijo de Dios. Por eso Cristo comienza diciéndonos, no se dejen engañar. Porque la Biblia termina en Apocalipsis 12, 8 al 10. El diablo, el dragón y Satanás que engaña al mundo entero. Qué fácil es que seamos engañados. Qué fácil es que seamos engañados todos. ¿Cuál es nuestra protección? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Al final de los tiempos el engaño aumentará. Y no nos vamos a dar cuenta. Dicen que si el pez no le pones una carnada al anzuelo, el pez, ¿de qué se trata ponerle la carnada al anzuelo? Engañar al pez. Sin la carnada, el pez no sigue a la carnada, pero el pez es engañado. ¿De qué forma? Creyendo que es comida para él, y cuando muerde, se queda atrapado. El diablo tiene 1000 carnadas contra cada uno de nosotros. 1000 formas de engañarnos para que mordamos el anzuelo. Por eso dice
Proverbios 6, 32, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma, el que tal hace, heridas y vergüenza hallará. El que engaña a su esposa, el que engaña a su esposa, el que engaña a sus padres, el que roba a sus padres, quedan bajo una maldición muy grande en la Biblia. ¿Y por qué lo hicimos? Porque fuimos engañados. Creíste que esa muchacha más joven, ¿verdad?, iba a proporcionarte una vida mejor que con la ballena con la que vives. ¿O creías que ese muchacho más joven iba a ser mucho más mejor para ti? Encontraste un Rambo por ahí, ¿verdad?, que va a ser mejor con el cocodrilo con el que vives. Somos engañados. Y los muchachos, no, los solteros ven una muchacha que bueno, que está atractiva y todo, pero no es todo para el matrimonio. O una muchacha ve un muchacho también, y cuidado, tú no te puedes casar antes de 1 o 2 años de conocer a esa persona. Con tiempo, en 1 o 2 años de noviazgo, te das cuenta de todo lo que pueda haber, y a través de la relación y del trato vas descubriendo el carácter de esa persona, que es muy posesivo, o es muy egoísta, o ella es muy posesiva y te quiere controlar, y comienzas a darte cuenta que mejor de lejecitos, y vas midiéndole, ¿verdad?, la distancia, porque necesitamos tiempo para todas las decisiones que tenemos que tomar. Miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y veamos el versículo 6, que nos ubica por primera vez para saber, ya sabemos que estamos en los postreros tiempos, estamos desde Pentecostés, repito, a nuestros días, hasta los últimos tiempos. Pero ¿cómo saber si nos encontramos en los últimos días en las que las profecías bíblicas, de eso se trata toda esta serie que compartí, Profecías Selladas del Fin? ¿Cómo sabemos si las profecías bíblicas se están cumpliendo, las de los últimos tiempos, en nuestros días? Y esta es la primera pista que Cristo nos da. Oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que nadie los engañe, no se turben. Es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. El Instituto para la Paz de Suecia y Estocolmo nos da la siguiente estadística: que de los 6,000 años de historia que tenemos, de los 6,000 años de historia, solamente han habido en el mundo 25 años de paz. De 6,000, desde que Caín mató a Abel hasta el 2021 que nos encontramos, han habido solo esta cantidad de años de paz. Todas las demás han sido guerras, revoluciones, golpes de Estado, etcétera, etcétera. Pero aun cuando en toda la historia han habido guerras, nunca hasta el siglo XX, 1914, 1918, se juntaron nación contra nación y reino contra reino, y por primera vez en la historia humana vino la Primera Guerra Mundial. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Nunca como en el siglo XX hasta nuestros días se han convergido terremotos, pestes, hambres, revoluciones, golpes de Estado como jamás. Termina la Primera Guerra Mundial y un hombre llamado Nikolai Lenin, después de que matan a los zares de Rusia, acabaron con toda el linaje de los zares de Rusia. Por primera vez en la historia nace la ideología del comunismo, que años atrás, 50 años atrás, 60 años atrás, Carlos Marx delineó en un libro que se llama El Capital, y comenzó a postular diferentes ideas y filosofías que él tenía junto con Engels, Federico Engels, y ahí quedó. Y llegamos hasta 1917, cuando Lenin agarra el libro de Marx y comienza, después de casi 55, 60 años de que Marx había muerto, porque Marx muere en 1860 más o menos, y Lenin aplica
el libro del marxismo a la práctica y viene la primera revolución en Rusia llamada la revolución bolchevique. Lenin dio una orden y que fue la siguiente, basado en el libro de Marx: no se puede obtener ninguna revolución ni ningún golpe de Estado si no hay más de 10,000 o 25,000 muertes. Tenemos que matar a todos los que se opongan al sistema. Bueno, después de Lenin se muere, sigue José Stalin, más de 100 purgas, millones de personas murieron. Stalin estaba tan paranoico que hasta de su familia desconfiaba, y se rodearon de un aparato de protección donde el pueblo no tenía ni voz ni voto, y ellos iban a dictar, es lo que se llama la dictadura, cuando el gobierno dicta y cuando es lo contrario, que es una democracia. El pueblo gobierna. Nosotros, la Constitución de Estados Unidos dice, we the people, nosotros el pueblo, somos los que debemos de seguir y decirle al gobierno si es bueno o es malo, no el gobierno a nosotros. En fin, viene la Segunda Guerra Mundial y nos encontramos en el siglo XXI, donde estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Corea del Norte, Rusia, Irán, India, Pakistán, Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos tienen bombas nucleares, que no son juguetes. Ahorita China acaba de aumentar su flota en el mar de China, enfrente de Taiwán, de Filipinas, tratando de arrasar con Hong Kong, apoderarse de Taiwán, todas las islas del mar de China, poner buques. El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se hizo a un lado completamente, sacó a las tropas de Afganistán. El Medio Oriente, se salieron también del Medio Oriente. Ahorita Rusia y China están controlando lo que se llama la guerra próxima nuclear. Ahora bien, Estados Unidos todavía tiene el mejor ejército del mundo, Estados Unidos, en cuanto a tecnología, junto con Israel. La tecnología de Israel militar es asombrosa, pero China tiene 200 millones de soldados, nadie en el mundo los tiene, y Rusia tiene más armas nucleares que Estados Unidos. Entonces vean ustedes el compadrazgo entre China y entre Rusia. China tiene hombres, Rusia armas nucleares, y se les junta como los tres mosqueteros Irán. Y ahora que ya se levantó la prohibición del uso, de la proliferación de armas nucleares, ya no existe el tratado, ya cada nación ahorita puede producir las centrifugadoras del uranio 235, que ese es el elemento con el cual se forma la bomba atómica, y nadie les puede impedir. Entonces hay una ambición por amontonar armas nucleares y de apoderarse del mundo desde la Torre de Babel, que culminará con el famoso anticristo, que la Biblia profetizó que sería el final dictador del mundo entero. Ahora vayamos al libro del Apocalipsis y veamos en el capítulo 13 qué podemos investigar del anticristo. Profecías selladas del fin. El libro del Apocalipsis explica las visiones del libro de Daniel. Síganme con mucho cuidado. Las visiones que Daniel tuvo, en el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11 y 12 del libro de Daniel, esas visiones que Daniel tuvo, todas para el tiempo del fin de Israel, son explicadas porque a Juan, que nació 600 años después de Daniel, Daniel escribió 500 años antes de Cristo, 600 años, y Juan el apóstol 600 años nació después, cuando murió exiliado en la isla de Patmos.
fue el último apóstol que sobrevivió. Juan recibe mucho más información del anticristo y de las profecías finales que Daniel. Entonces, si tú tienes a Daniel y no tienes el libro del Apocalipsis, te quedas, es un retrato a la mitad. Y si tienes el libro del Apocalipsis y no tienes a Daniel, no entiendes el libro del Apocalipsis, porque los símbolos del libro del Apocalipsis se encuentran en Daniel, porque la Biblia no es de interpretación privada. Recuerden eso, ¿verdad? La Biblia no es de pues yo creo que como ahorita el dragón representa a China, y como el águila Estados Unidos, y como la Gran Bretaña estos animales representan ahorita a China, etcétera, etcétera, y tratamos de interpretar los símbolos de la Biblia a la luz de los acontecimientos actuales, sin tomar en cuenta que la Biblia tenemos que permitirle y dejar que sea la Biblia la que nos diga de qué se trata y qué simbolizan los símbolos. Y ya no, pues yo pienso que la ONU es el último gobierno mundial, como lo he oído últimamente, que la Organización de las Naciones Unidas va a ser el nuevo gobierno mundial. De ninguna manera. Las Naciones Unidas tienen su sede en Nueva York, tiene el Consejo de Seguridad con Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, China, etcétera, etcétera, que no va a permitir que nadie se meta. Y el anticristo surge del Medio Oriente, por el amor de Dios. Y lo vuelvo a decir, Virgen del Socorro. Hay tantas barbaridades que están en el internet y en YouTube que oyes, de personas, pues yo creo que esto, y hacen mapitas, y esto y el otro, y la Biblia, ¿dónde está? Y ponen uno que 2, 3 versículos, pero sin seguir la continuidad ni la progresión de revelación que la Biblia y el Espíritu Santo nos da. La revelación tiene que ser progresiva. Dios nos revela una cosa, luego otra cosa, luego otra cosa, hasta que la última pincelada nos da el cuadro perfecto. Mientras la última pincelada del cuadro o de la pintura no se dé, todavía hay algo que le falta. Y el Apocalipsis culmina con esto. En Apocalipsis 13, por ejemplo, dice el apóstol Juan: me paré sobre la arena del mar. ¿Dónde estaba Juan? Vean los detalles de la Biblia. ¿Dónde estaba Juan? En la isla de Patmos. ¿Cuál era el mar que Juan tenía enfrente? El mar Mediterráneo. Entonces, cuando dice Juan, me paré en la arena del mar, ¿qué está diciendo? Esta visión que él tuvo salió del mar Mediterráneo, y de ahí, del área del Mediterráneo, ve que sube una bestia que sabemos claramente que es el anticristo. Entonces nos damos cuenta que Juan confirma lo que Daniel dice en Daniel capítulo 8. En Daniel capítulo 8 se muestran a dos imperios, a los medos persas y a los griegos, en una confrontación, representando el carnero a los medos persas y el macho cabrío a los griegos, chocando el uno con el otro. Y tal como la historia nos los dice, Alejandro el Magno venció a los medos y a los persas, y entonces derrocó el imperio medio persa y se levantó el imperio griego. Pero ahí en el capítulo 8 de Daniel dice la Biblia que cuando muere Alejandro, o el cuerno grande, se divide en 4 cuernos el imperio griego. Los cuernos, apúntenlo en la Biblia, siempre representan o reyes o reinos, o reyes o reinos, siempre, siempre, siempre. Entonces, cuando vemos la historia, muere Alejandro y el imperio griego es dividido en 4 diferentes áreas geográficas. A los que les interesa apuntarlo: Grecia o Macedonia, Turquía, Egipto y Siria. Macedonia, Turquía, Egipto y Siria. Y ahí en el versículo 8 de Daniel 7, 9 y 10 nos habla claramente que de una de estas 4 divisiones del imperio griego
surge el cuerno pequeño o el anticristo. Entonces tenemos 4 áreas, 4 pistas, 4 claves para saber que el anticristo no va a salir de Inglaterra, de España, de Metepec, de Estados Unidos, de Brasil, de China, de Rusia. El anticristo va a surgir entre el área geográfica que en el Antiguo Testamento se llama la Mesopotamia, que estaba formada por lo que es ahora Siria e Irak. En el Antiguo Testamento no estaba dividido, en el Antiguo Testamento es Babilonia. Babilonia es Irak moderna. Y Persia en la Biblia es Irán. En 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán, a la República, en el 79 República Islámica de Irán. Entonces, de esa área geográfica, el anticristo va a surgir. No de Roma, pero va a ser una de las áreas que pertenecieron al antiguo imperio romano. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, o sea, del mar Mediterráneo. Esta bestia tenía 7 cabezas. Estas 7 cabezas no pertenecen a 7 emperadores romanos. Estas 7 cabezas, vamos al capítulo, me quiero ir despacio, 17 de Apocalipsis. Apocalipsis 17, y vean la misma imagen. El capítulo 17, versículo 3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que es el anticristo, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas, otra vez, y 10 cuernos. Al anticristo siempre, siempre, siempre en Apocalipsis se le describe como una bestia con 7 cabezas. Estas 7 cabezas, ¿quiénes son? 7 emperadores romanos, como han tratado de postular. En el versículo 7, el Espíritu Santo nos va a revelar quiénes son las 7 cabezas y los 10 cuernos. Qué fácil es la Biblia cuando la dejamos que nos hable. El ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Apocalipsis 17, versículo 7. Yo te diré el misterio de la mujer, porque es un misterio, y de la bestia que trae, la cual 7 cabezas y 10 cuernos. Pongan mucha atención. La bestia que has visto era la bestia que has visto existió antes. Esto fue escrito hace 2000 años cuando Juan escribió el Apocalipsis. O sea, antes del Imperio Romano, esta bestia, esta potestad satánica, este principado satánico ya existía. No se puede relacionar con un hombre porque no hay la reencarnación. La Biblia dice en Hebreos 9 que está establecido que muramos una sola vez y después del juicio. No hay reencarnación, ni purgatorio, ni hay limbo, ni otra oportunidad para los seres humanos. Pero los espíritus demoníacos y los demonios, cuando entran a una persona y la persona se muere, ellos siguen viviendo en el mundo espiritual y esperan meterse en hijos o en nietos de doña Chole la bruja para perpetuar el ocultismo en esa familia. ¿Me van siguiendo? Si tienes una abuelita, ¿verdad?, que es bruja, o tuviste una bisabuela que es bruja, estaba controlada por espíritus, se muere, los espíritus se salen de tu abuelita y buscan quién de los hijos o quién de los nietos tiene tendencia al misticismo o al ocultismo para meterse en esa persona y continuar perpetuando en las familias, en el linaje, en las descendencias, la maldición de la brujería. Y en el capítulo 10 de Daniel, sin que vayamos rápido a Daniel, nos habla la Biblia que cuando Dios mandó un ángel con un recado para Daniel, para explicarle a Daniel el futuro de Israel, el principado de Grecia,
el principado satánico de Grecia, porque cada imperio tuvo su principado, salió y detuvo a Daniel, al mensajero, al ángel de Dios en el cielo, para impedirle durante 3 semanas que llegara con el mensaje a Daniel. Entonces hubo una guerra cósmica, etcétera, etcétera, allá arriba en el cielo, ¿verdad? Pero vemos que dice Daniel, el príncipe de Grecia, el príncipe de Persia, o sea, los principados satánicos que en todos los imperios del pasado han existido. Cuando dice la Biblia, la bestia que has visto era, nos damos cuenta que el anticristo será una dualidad de espíritus. El anticristo será un ser humano, tiene que ser un ser humano, porque viene de la semilla de la mujer. Génesis 3:15. La maldición que Dios le dio a Satanás: tu semilla herirá en el tobillo o en el calcañar a la semilla de la mujer. La semilla de la mujer es Cristo. La semilla de Satanás es y se ha metido a través de toda la humanidad, genéticamente. Entonces Satanás, como Cristo, tiene que ser humano, pero poseído por un principado satánico que estuvo en algún principado o algún imperio del pasado, que en este caso ya es, voy a continuar haciendo, ahorita estoy haciendo un libro acerca de esto, que tiene que haber sido un principado del pasado, de los principados que han existido y que está ahorita en el abismo. Este principado que está esperando que nazca el anticristo, cuando nazca el anticristo va a salir del abismo. Lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 11, y se va a meter al anticristo y lo va a gobernar. Por eso dice la Biblia, la bestia que has visto era, o sea, está hablando de la dimensión espiritual que el anticristo va a poseer, poseído por un principado satánico. La bestia que has visto era, y no es, en tiempos del Imperio Romano, este espíritu, este principado satánico, no estaba operando en ningún imperio, y está para subir del abismo. Vayamos rápido a Apocalipsis 11 y veamos en Apocalipsis 11 que la Biblia dice en el versículo 7: cuando hayan acabado su testimonio, Apocalipsis 11:7, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Vemos nosotros que va a ser el anticristo con la bestia y el espíritu que lo poseerá, el que matará a los últimos 2 testigos de Dios durante el tiempo de la gran tribulación. Y rápidamente regresamos a Apocalipsis 17 para terminar. La bestia que has visto era, no es, está para subir al abismo e ir a perdición. Versículo 9: esto para la mente que tenga sabiduría. Vean ustedes que el Espíritu Santo demanda sabiduría para entender esto, pero no la sabiduría de los seres humanos, porque dice en 1 Corintios 2:10 en adelante, hablamos sabiduría en misterio, la que los seres humanos no conocen, pero a nosotros nos la reveló Dios por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo conoce. Entonces una persona puede ser muy inteligente, puede tener doctorados, o alguien que me escucha, o eres un filósofo, o tienes doctorados y maestrías en ciencias políticas y en lo que tú me quieras y mandes, y decir, vienes a la Biblia y te estrellas contra la Biblia. No la entiendes, porque la Biblia es un libro revelado a las personas que tienen el Espíritu de Dios, porque la palabra de Dios es locura al que se pierde, poder de Dios al que se salva. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Los montes son imperios en la Biblia. Apúntalo, es muy importante para que lo tengas ahí en tu Biblia, en la parte de atrás. Los montes siempre representan imperios. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. O sea, no hay reyes sin montes, o sea, sin reinos, sin imperios.
Entonces aquí ya el Espíritu Santo nos muestra que estos 7 cabezas son 7 imperios, 7 reyes del pasado, y dice la Biblia, 5 de ellos han caído en el tiempo de Roma. Pongan mucho cuidado aquí. El primer imperio fue Asiria, velo apuntando. El segundo fue Egipto en la historia. El tercero fue Babilonia. El cuarto, los medos persas. El quinto, los griegos. Y el sexto, Roma. ¿Ok? ¿Vamos bien? Hasta ahí vamos bien. Uno es, o sea, en tiempos, 5 han caído. En el tiempo de que Juan escribió esto, ¿quiénes habían caído? Asiria, o Siria, Egipto, Babilonia, Medo-Persa y Grecia. 5 de ellos han caído. Uno es el Imperio Romano, que fue el sexto, es cuando Juan escribió esto. Y el otro, o sea, el séptimo, la séptima cabeza, no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. A ver, hasta Roma 6. Falta uno antes del anticristo, que son los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor y los 10 cuernos, que más adelante, ya lo expliqué antes, que están en Apocalipsis. Los 10 cuernos son los 10 gobernantes que van a formar la coalición o la confederación política del anticristo. Lo explica claramente Daniel 7. Cuando se junten estos 10, de uno de ellos surge el anticristo. Entonces, el séptimo es el gobierno del anticristo, y hasta que se junten los 10 reinos, no puede surgir el séptimo, porque el octavo es el anticristo. Y en Daniel 7 dice que una vez que los 10 reyes surge el anticristo, no podemos especular quién es el anticristo, si es Obama, si es Nikita Khrushchev, si es el Papa o si es el príncipe Felipe. No podemos especular. Con esto quiero terminar. Hasta que oigamos, santos de Dios, hasta que oigamos en los medios de comunicación que se unieron 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente para formar un G10, una confederación política de 10 naciones. Van a gobernar 1 o 2 años, no sé, pero de una de esas 10 naciones surge el anticristo. No especulemos hasta que venga esta confederación de estas 10 naciones. Él es el octavo imperio y final. Y finalmente, en el versículo 18 del capítulo 17 nos explica quién es la gran ramera. Y la mujer que has visto es la gran ciudad. El Espíritu Santo interpreta todo. ¿Quién es la gran ramera? Una ciudad religiosa que reina sobre los reyes de la tierra. Y la única ciudad religiosa que ha existido, la única que al mismo tiempo es una religión, es el Vaticano. El Vaticano es una religión, el catolicismo romano, independiente de Italia. El Vaticano tiene el Papa, tesorero, sus bancos, su policía, y es la única religión en la historia que tiene un asiento en las Naciones Unidas. Porque si es un Estado, bienvenida a las Naciones Unidas. Por eso dice la Biblia, la gran ramera, una religión que se mezcló con el mundo y que va a terminar quemada por el gobierno del anticristo. Oremos que Dios continúe dándonos sabiduría para trazar bien la palabra de verdad y que tengamos el entendimiento suficiente para que no seamos engañados, porque las tinieblas están cubriendo al mundo, pero en ti y en mí no somos hijos de las tinieblas, resplandecerá la luz, porque somos hijos de la luz e hijos del Dios Altísimo,
que dio su vida por nosotros en una cruz, que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días, para que tú en esta mañana no salgas por esa puerta como entraste. Se vienen cosas peores en el mundo. Prepárate, porque si no te preparas, serás engañado junto con toda tu familia. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo entre los muertos. Una herencia inmarcesible, incontaminada en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, habiendo huido de la degeneración y la inmoralidad en la que este mundo se ha hundido. Las naciones serán hundidas en el hoyo que hicieron y Dios las juzgará. Líbranos del mal, Señor. Guárdanos de todo, del lazo del cazador. Líbranos de la peste destructora, de saeta que huele de día. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y por cuanto has confiado en Él, Él te librará, te rescatará, te protegerá y nunca jamás nos abandonará. Si has caído en un hoyo, te levantará y te pondrá en alto y te mostrará su salvación, para que permanezcamos fieles hasta el final en la esperanza a la que todos hemos sido llamados, la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro amado Salvador Jesucristo en los cielos. Que ya se oyen las trompetas y ya se oyen los cascos del Apocalipsis en el cielo. Ahí viene Jesús, ahí viene ya, ahí viene por nosotros. Preparémonos para encontrarnos con nuestro amado Salvador. Y la mejor manera de prepararte es que le entregues tu vida en este momento a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Cree que en la cruz pagó Él por ellos con su sangre. E invítale en este momento como tu Señor y Salvador, diciéndole estas palabras: Señor Jesús, creo que fuiste crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días, y que con tu muerte en la cruz, con la sangre que derramaste, me limpias de toda mi vida pasada. Jamás te acordarás de mis pecados, y si mis pecados hubieran sido negros como el carbón, como blanca lana vendrán a ser. Entra a mi corazón, Jesús, en este instante. Te recibo como mi Señor y Salvador. Fortaléceme